Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Si estas historias te gustan, dale like y suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. No me asustó el primer mensaje porque pensé que era una broma del sistema. El monitor del tablero, ese que solo muestra consumo, velocidad y alertas mecánicas, parpadeó mientras yo ajustaba el espejo izquierdo y apareció una frase simple: no te detengas aquí. Era madrugada cerrada. El tramo entre Matehuala y Saltillo siempre se siente más largo de lo que marca el mapa, sobre todo cuando el cansancio empieza a tomar decisiones por ti. Llevaba 15 horas manejando, café aguado, espalda dura, y la cabeza llena de ese zumbido que te hace confundir recuerdos con pensamientos. Ignoré el mensaje. No era la primera vez que el sistema fallaba. Seguí avanzando. La carretera estaba vacía, demasiado vacía. Ni luces lejanas, ni reflejos, ni animales cruzando. Solo el asfalto extendiéndose bajo los faros, siempre igual, siempre oscuro. A la derecha, el arcén de tierra compacta, a la izquierda, la nada. 5 minutos después, el mensaje volvió. No te detengas aquí. Esta vez sentí algo distinto. No miedo, sino una incomodidad seca, como cuando alguien te observa sin moverse. Bajé la velocidad por reflejo y el camión respondió mal, pesado, como si la carga se hubiera duplicado. Miré los indicadores, todo normal. Entonces vi la primera camioneta detenida en el arcén. Luces apagadas. Puertas cerradas. Sin placas visibles. No era raro encontrar vehículos abandonados en esa zona, pero algo en la posición me hizo tensar los hombros. Estaba demasiado alineada con la carretera, como si la hubieran colocado con cuidado. Pasé de largo. 1 kilómetro después, otra. Luego otra más. ¿Siempre igual? Mismo modelo. Mismo color oscuro. Siempre apagadas. Siempre vacías. El monitor volvió a encenderse solo. No mires las puertas. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No miré las puertas, pero el ojo traiciona. Vi de reojo una de las camionetas. La puerta del conductor estaba entreabierta, apenas lo suficiente para sugerir movimiento. Apreté el volante. Pensé en acelerar, pero el motor empezó a perder fuerza sin razón. No se apagó, solo dejó de responder como debía. El radio encendió solo. No música. No voces. Solo un murmullo bajo, como muchas personas hablando juntas en un lugar cerrado. No entendía palabras, pero sí una intención: espera. El monitor mostró otra frase. Si bajas, no regresas. Fue entonces cuando vi a la primera persona. Estaba de pie junto a una de las camionetas. Un hombre, alto, inmóvil, de espaldas a la carretera. Vestía ropa de trabajo, botas, gorra. Podría haber sido cualquiera de nosotros. Camionero, mecánico, vigilante. ¿No se movía? Pasé junto a él sin mirarlo directamente. Cuando quedó atrás, el radio subió de volumen solo. El murmullo se convirtió en respiraciones profundas, sincronizadas, como si muchos pulmones compartieran el mismo ritmo. El camión volvió a perder potencia. Miré el retrovisor. Había más personas ahora. No caminaban. No corrían. Estaban simplemente de pie, alineadas a lo largo del arcén, mirando hacia la carretera. Hombres, mujeres, algunos jóvenes. Todos con ropa distinta. Todos quietos. Todos esperando. El monitor se encendió una vez más. Elige dónde quedarte. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Intenté llamar por el teléfono, pero no había señal.
Intenté bajar la ventanilla y el aire que entró estaba caliente, pesado, con un olor metálico que me recordó a talleres cerrados y sudor viejo. El motor tosió. El camión comenzó a frenar solo. Pisé el acelerador a fondo. Nada. El pedal estaba duro, inútil. El monitor mostró la última frase. Todos se detienen. El camión se detuvo en seco. Silencio absoluto. Apagué las luces por instinto, como si la oscuridad pudiera esconderme. Afuera, las figuras comenzaron a moverse. No hacia mí, sino hacia las camionetas. Cada una abrió una puerta y se colocó frente a ella. Entendí entonces. No estaban abandonadas. Eran lugares reservados. El radio habló con una voz clara, humana, cansada. No tienes que bajar ahora, dijo. Puedes quedarte aquí. O puedes elegir una puerta. Las figuras se giraron al mismo tiempo hacia mi camión. Sus rostros no estaban dañados. No eran monstruos. Eso fue lo peor. Eran normales. Demasiado normales. Personas que habían tomado una mala decisión una madrugada cualquiera. Sentí que algo golpeaba la caja del tráiler. Luego otro golpe. Como si manos probaran el metal, midiendo resistencia. Si te quedas, continuó la voz, ocuparás el siguiente lugar. Miré hacia adelante. La carretera seguía ahí, intacta, tentadora. Pero el motor no respondía. El camión no iba a moverse. Otra figura apareció frente a mi parabrisas. Un hombre mayor. Ojos cansados. Boca seca. Yo también pensé que podía seguir, dijo sin mover los labios. Todos lo pensamos. Las manos comenzaron a golpear la cabina desde afuera, lento, insistente. No buscaban romper. Buscaban convencer. Cerré los ojos y apoyé la frente en el volante. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo estar de pie, con los pies en el asfalto, viendo mi camión detenido, luces apagadas, listo para convertirse en otro punto más del arcén. Cuando amaneció, la guardia encontró el tráiler vacío. Dicen que el motor estaba en perfecto estado. Dicen que no había huellas alrededor. Pero cada madrugada, en ese tramo, aparece una camioneta más. Con las puertas cerradas. Esperando. Nunca he creído en maldiciones de carretera. Creo en errores humanos, en cansancio, en decisiones malas tomadas a la 1 de la mañana. Por eso acepté el encargo sin hacer preguntas, aunque el pago fuera en efectivo y el punto de carga no apareciera en ningún registro oficial. El tráiler estaba vacío cuando llegué. Sin logotipos. Sin sellos. Solo una caja blanca, limpia por fuera, demasiado limpia para ese patio polvoriento a las afueras de Culiacán. El hombre que me entregó las llaves no me dio documentos, solo una instrucción: llegar antes del amanecer a un punto en la sierra y no abrir la caja bajo ningún motivo. Asentí. No era la primera vez que transportaba algo que no quería saber qué era. Arranqué poco antes de medianoche. La carretera hacia la sierra se fue estrechando con cada kilómetro, como si el asfalto mismo dudara de seguir existiendo. No había retenes, no había patrullas, no había nada. Solo curvas largas y un silencio que empezaba a pesar. A los 40 minutos noté el primer problema: el olor. No venía del motor ni del exterior. Era interno. Un olor denso, orgánico, como tierra mojada mezclada con algo dulce y viejo. Revisé los indicadores. Todo normal. Me dije que sería imaginación, que el cerebro completa huecos cuando está cansado. Pero el olor se intensificó. Bajé la velocidad y entonces escuché el golpe. No fue fuerte. No fue violento. Fue deliberado. Un solo impacto desde el interior de la caja, justo detrás de la cabina. Como si algo hubiera empujado desde adentro, probando. Se me secó la boca.
No frené. Seguí manejando, contando respiraciones, mirando la carretera como si pudiera atravesarla con la vista. A los pocos segundos, otro golpe. Esta vez acompañado de un arrastre lento, como uñas recorriendo metal. El radio, que yo no había encendido, comenzó a emitir estática. Entre la interferencia, una voz grave se filtró por un instante. Todavía no. Cambié de frecuencia. Nada. Apagué el radio. El silencio volvió, pero el olor ya era insoportable. Sentí náuseas. Abrí un poco la ventanilla y el aire de la sierra entró frío, cortante, sin aliviar nada. El golpe se repitió. Más cerca. Justo detrás de mi asiento. Pensé en detenerme. ¿En bajar? ¿En revisar? Pero algo en el fondo del estómago me dijo que ese pensamiento no era mío. Que alguien más quería que yo lo hiciera. Seguí. La carretera empezó a subir y el motor trabajaba forzado. En una curva cerrada vi algo que me obligó a reducir, un camión volcado a un lado del camino, oxidado, antiguo. La caja estaba abierta. Vacía. Pero el interior del metal estaba rayado por dentro. Marcas profundas, irregulares, como si algo hubiera intentado salir a golpes. No había restos humanos. No había sangre. Solo esas marcas y un olor parecido al mío. El golpe en mi caja se transformó en algo distinto. Ya no era un impacto aislado. Era un movimiento constante, como si algo se desplazara lentamente por el interior, tanteando las paredes. No abras, susurró la voz otra vez, ahora clara, directa, muy cerca de mi oído. Ellos siempre abren. ¿Quién eres? Pregunté sin pensar. Silencio. Me di cuenta tarde del error. No debía hablar. No debía responder. El olor cambió. Se volvió más intenso, más dulce. Me recordó a carne expuesta al sol demasiado tiempo. Sentí que me ardían los ojos. El tablero parpadeó. Las luces se atenuaron sin razón. El motor empezó a fallar, no apagarse, sino perder ritmo, como si algo interrumpiera el flujo normal. Y entonces lo entendí. No era una carga. Era un traslado. Algo que no podía moverse solo. Algo que necesitaba que alguien lo llevara, que le abriera camino, que lo acercara a donde quería llegar. El golpe final fue brutal. La cabina vibró. Escuché cómo el metal de la caja se deformaba desde dentro. Un sonido profundo, tenso, como cuando una estructura cede poco a poco. Grité. No por ayuda. Por rabia. Por miedo. Por saber que no había marcha atrás. Vi un desvío de terracería. Sin señalización. Sin luces. El tipo de camino que nadie toma si quiere seguir vivo. Giré sin pensarlo. El tráiler derrapó, pero logré enderezarlo. El movimiento hizo que la cosa dentro de la caja se golpeara con fuerza. El sonido fue distinto. Dolor, quizá. Oh, sorpresa. No, dijo la voz, ahora alterada. No hay. Seguí por la terracería hasta que el camino se volvió impracticable. Frené. El motor se apagó solo. El silencio fue total. Me bajé del camión con las piernas temblando. El olor afuera era más fuerte. Venía de la caja. Caminé hacia atrás, con una llave inglesa en la mano, como si eso pudiera servirme. La caja estaba abombada, deformada hacia afuera. El metal respiraba. Literalmente. Apoyé la mano y la retiré de inmediato. Estaba tibia. No abras, dijo la voz por última vez. Si ves, ya no puedes olvidar. Me alejé. Volví a la cabina, tomé mis cosas y caminé monte adentro sin mirar atrás. No corrí. No grité. Solo caminé hasta que el amanecer me encontró exhausto, con la garganta seca y las manos temblando.
Horas después, un retén militar me encontró desorientado. Volvieron al camión. La caja estaba intacta, sin deformaciones, sin olor, vacía. Nunca me pagaron. Nunca volví a manejar de noche en la sierra. Pero a veces, cuando paso cerca de un camión detenido en una brecha, siento ese mismo olor dulce y viejo y escucho una voz grave que me reconoce. Como si todavía esperara que yo vuelva a abrir. El error no fue aceptar el viaje. El error fue pensar que conocía bien esa ruta solo porque la había hecho decenas de veces. Conduzco desde hace más de 20 años y aprendí a medir las carreteras por sensaciones, no por mapas. Hay tramos que te aprietan el pecho, otros que te adormecen, y algunos, pocos, que te observan. La libre hacia el sur, pasando por pueblos pequeños y gasolineras viejas, siempre fue de las neutras. Hasta esa noche. No iba cargado. Regresaba vacío, con prisa por llegar a casa. El camión se siente distinto cuando no lleva peso, más ligero, más nervioso, como un animal suelto. Quizá por eso noté enseguida que algo no encajaba. Los postes de luz estaban encendidos, pero no iluminaban el asfalto. Daban una claridad muerta, plana, como si la luz se quedara suspendida en el aire sin tocar nada. Manejar así cansa más. Te obliga a forzar la vista, a buscar referencias que no están. A los pocos kilómetros vi al primer peatón. Un hombre caminando por el acotamiento, de espaldas a mí. Traje oscuro, zapatos formales. Nada raro, salvo por el lugar y la hora. No levantó la mano. No volteó. Caminaba a un ritmo constante, exacto. Lo rebasé sin pensar. Un minuto después, lo vi otra vez. Estaba más adelante, en el mismo acotamiento, caminando igual, con la misma postura. Me incomodó, pero no frené. Tal vez había tomado un atajo por algún sendero que yo no vi. 10 minutos después, apareció por tercera vez. Esta vez, sentí un nudo en el estómago. No era posible. No había cruces, no había entradas, no había forma de que ese hombre me adelantara. Miré el velocímetro. Iba a velocidad constante. Miré el reloj. El tiempo avanzaba normal. Solo él no obedecía. Bajé la velocidad. El hombre seguía caminando. Nunca giró la cabeza. Nunca aceleró. Cuando lo rebasé de nuevo, noté algo que no había visto antes. No proyectaba sombra, a pesar de las luces. El radio se encendió solo. No te detengas, dijo una voz cansada. Si te habla, ya es tarde. Me tensé. No pregunté quién hablaba. No quería saber. Aceleré. Dejé atrás al hombre y fijé la vista al frente, contando kilómetros mentalmente. El cansancio empezaba a apretar, ese cansancio sucio que te vuelve torpe. Parpadeé más de lo debido. Cuando volví a enfocar, había más personas. No una. No dos. Docenas. Caminaban por ambos lados de la carretera, todos en la misma dirección, todos con ropa distinta, pero con el mismo paso uniforme. Ninguno miraba al camión. Ninguno se desviaba. Era como si siguieran una coreografía silenciosa. Reduje la velocidad sin querer. Y entonces uno levantó la cabeza. Tenía mi cara. No idéntica. No exacta. Era una versión más vieja, más seca, con los ojos hundidos y la piel estirada. Me miró con reconocimiento, como quien encuentra algo que perdió hace tiempo. Llegas tarde, dijo, moviendo los labios sin voz. El radio tradujo. Siempre llegan tarde. Sentí que el volante se me escapaba de las manos. El camión zigzagueó y logré corregirlo. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Me repetí que era una alucinación, un efecto del cansancio, cualquier cosa que me permitiera seguir. Pero las figuras se acercaban al carril.
No invadían la carretera. Solo reducían el espacio. Cada vez más cerca. Cada vez más. Ellos caminan lo que tú dejaste de caminar, dijo la voz. Horas robadas. Noches perdidas. Caminos que prometiste recorrer y no recorriste. Las palabras me dolieron más de lo que deberían. Pensé en los viajes rechazados, en los regresos apresurados, en todas las veces que elegí llegar antes en vez de detenerme. Uno de ellos habló sin radio. Nos debes trayecto. Y entendí la regla. No querían el camión. No querían el cuerpo. Querían el recorrido. El tiempo. La distancia. El tablero empezó a marcar kilómetros negativos. El odómetro retrocedía lentamente, como si el camión estuviera deshaciendo su camino. El motor seguía encendido, pero avanzaba menos de lo que marcaba. Las figuras comenzaron a subirse. No abrieron puertas. Aparecían en el asiento del copiloto, en el espacio detrás, sentadas en lugares donde no había espacio. No pesaban. No aplastaban. Solo estaban. Cada una murmuraba nombres de pueblos que yo había pasado de largo alguna vez. Aquí bajé yo. Aquí debiste parar. Aquí prometiste volver. Sentí un agotamiento brutal. No físico. Moral. Como si alguien me estuviera cobrando una deuda antigua, acumulada. Solo uno, dijo la voz. Solo uno debe llegar. El hombre con mi cara se sentó frente a mí, sin tocar nada. Su presencia me heló. Puedes bajarte, dijo. Yo sigo. Miré la carretera. La vi clara, recta, libre. Miré el tablero. Marcaba 0 kilómetros recorridos. Comprendí que si bajaba, caminaría con ellos. Que mi lugar en el camión sería ocupado por lo que quedara de mí. Negué con la cabeza. Entonces empuja, dijo. Apreté el acelerador con una fuerza que me dolió en la pierna. El motor respondió con dificultad. Las figuras empezaron a desaparecer una por una, como si el esfuerzo las expulsara. El hombre frente a mí se desdibujó, sonriendo con tristeza. El camión dio un salto brusco y, de pronto, la carretera volvió a ser normal. Postes reales. Luz real. Silencio real. Me detuve en la primera gasolinera y vomité junto a la rueda delantera. Temblaba. Desde esa noche, el odómetro de mi camión nunca volvió a marcar bien. Siempre falta algo. Kilómetros que no existen. Y a veces, cuando manejo de madrugada, veo gente caminando por el acotamiento. Nunca me miran. Pero sé que esperan que me canse otra vez. El camión empezó a oler mal antes de que yo entendiera por qué. No era diésel ni freno caliente. Era un olor seco, antiguo, como tela guardada en un lugar donde el aire nunca circula. Al principio pensé que venía de mí, del sudor acumulado de 2 turnos seguidos, pero el olor se concentraba en un punto específico de la cabina, justo detrás del asiento. Me moví. El olor no. Iba rumbo a la frontera, tramo largo, recto, de esos que te empujan a pensamientos que no pediste. Llevaba una carga sencilla, cajas selladas, numeradas, con papeles en regla. Nada raro. Nada urgente. Solo kilómetros. A los 30 minutos vi la primera prenda. Estaba tirada en el acotamiento, una camisa blanca, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. No se movía con el viento. No estaba sucia. Pasé de largo sin reducir. Luego vi otra. Un pantalón. Más adelante, un zapato. Siempre una sola pieza. Siempre acomodada, nunca abandonada al azar. La carretera seguía vacía, sin señales de accidente, sin restos de arrastre. El olor dentro de la cabina se volvió más intenso. Encendí el aire acondicionado y, en lugar de disiparse, el olor se expandió.
Cerré las ventilas con fastidio. No me gustaba sentir que algo ocupaba el mismo espacio que yo sin permiso. El radio encendió solo. No te detengas, dijo una voz baja. Todavía no. No pregunté nada. No respondí. Había aprendido que hablar con lo que no ves es una forma de abrir puertas. A los pocos kilómetros, la ropa empezó a aparecer también del otro lado. Vestidos, chamarras, uniformes de trabajo, prendas de hombre, de mujer, de niño. Todas limpias. Todas completas. Ninguna rasgada. Y entonces lo entendí. No había cuerpos. Solo lo que alguien se había quitado. Sentí un escalofrío que no tuvo que ver con el frío. Reduje la velocidad. El camión respondió con un tirón leve, como si no le gustara mi decisión. El tablero marcaba todo normal. El olor ya no era solo viejo. Ahora tenía un fondo dulce, casi íntimo, como el de una casa cerrada durante años donde alguien todavía duerme. Vi la primera figura cerca del kilómetro siguiente. Estaba desnuda. No de forma provocadora. No humana. Su piel era pálida, lisa, sin marcas. No tenía sexo definido. Caminaba descalza por el acotamiento, con los brazos colgando, la cabeza baja. No levantó la vista cuando pasé. Miré el retrovisor. Ya no llevaba piel. Donde antes había cuerpo, ahora había una forma oscura, incompleta, como una silueta mal recortada. El radio volvió a hablar. Dejan lo que ya no necesitan. Apreté el volante. No sentía pánico todavía. Sentía una incomodidad profunda, como cuando sabes que algo te observa desde un ángulo muerto. Las figuras comenzaron a multiplicarse. No caminaban juntas. Estaban separadas por metros exactos, como si alguien las hubiera colocado con regla. Todas desnudas. Todas avanzando en la misma dirección que yo. Ninguna miraba el camión. Hasta que una lo hizo. Estaba de pie, inmóvil, a unos metros del asfalto. Cuando levantó la cabeza, vi que no tenía rostro. No ojos, no boca, no nariz. Solo una superficie lisa, tensa, que parecía querer formar algo y no podía. El radio bajó el volumen del motor sin tocar nada. Si te ven, dijo la voz, empiezan a reconocerte. El olor se volvió insoportable. Sentí náuseas. Bajé la ventanilla y el aire exterior entró cargado del mismo aroma. No había escape. El tablero parpadeó una advertencia que no existía en ningún manual: carga no registrada. Miré hacia atrás, hacia la caja. Por el espejo lateral vi algo que no debería haber estado ahí. Prendas colgaban del borde de la caja. Camisas, pantalones, ropa interior. No colgaban como telas sueltas. Estaban acomodadas, alineadas, como si alguien las hubiera tendido con paciencia. No abras, advirtió la voz. Ellos se visten con lo que encuentran. Las figuras comenzaron a acercarse a la carretera. No rápido. No lento. Con una determinación tranquila que resultaba más aterradora que cualquier persecución. Una de ellas dio un paso al asfalto. El camión perdió velocidad. Otra figura se acercó. No tenemos frío, dijo una voz nueva, fuera del radio, muy cerca de mi oído. Pero recordamos cómo era. El olor se mezcló con algo más, mi propio perfume, el jabón que uso, el sudor viejo de mi ropa. Miré mis brazos. La piel me ardía, como si algo tirara de ella desde adentro. El tablero volvió a parpadear. Pieza disponible. Sentí un tirón en el hombro izquierdo. No físico. Interno. Como si alguien probara desprenderme algo que no era exactamente carne. Grité y aceleré. El motor respondió a medias. Las figuras ya estaban a ambos lados del camión. Algunas se detenían y recogían ropa del suelo.
Otras se la colocaban torpemente, sin saber bien dónde iban las cosas. Una de ellas apareció frente al parabrisas. Llevaba una camisa que reconocí. ¿Era mía? La usé años atrás, en un viaje largo. La había perdido en una pensión barata. La figura la vestía mal, torcida, pero la tela era inconfundible. Siempre dejan algo, dijo, ahora con una boca mal formada. Siempre se quitan algo en el camino. El camión frenó solo. El silencio cayó como un peso. Las figuras se acercaron despacio, rodeando la cabina. Sentí que algo en mí se aflojaba, como un botón que ya no sostiene nada. Pensé en todas las veces que dije luego, después, no ahora. Comprendí la regla tarde. No se llevaban personas. Se llevaban partes. Tiempo. Presencia. Identidad. Todo lo que uno se quita para seguir trabajando. Arranqué el cinturón de seguridad y lo usé para atarme al asiento, como si eso pudiera anclarme. Apreté los dientes y pensé en una sola cosa, no soltar nada más. No sé cuánto tiempo estuve así, resistiendo algo invisible. Cuando el motor volvió a responder, aceleré sin mirar atrás. La carretera se vació de golpe. No hubo figuras. No hubo ropa. No hubo olor. Llegué al destino con las manos entumidas y la cabeza hueca. Al bajar, noté algo extraño. La manga izquierda de mi camisa estaba arrancada. No rota. Cortada con precisión. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, siento frío solo de un lado del cuerpo. Y a veces, en el acotamiento, veo prendas dobladas esperando a que alguien se las ponga. No me detengo. Sé que si lo hago, no será el camión lo que pierda. Nunca me gustó llevar carga viva, aunque no respirara. Eso pensé cuando el encargado del corral me entregó los papeles y señaló la caja sellada. No decía que había dentro. Solo un código, una ruta corta y una advertencia escrita a mano en el reverso del manifiesto: no abras si escuchas golpes. No pregunté. En mi oficio, preguntar suele salir más caro que callar. Salí de madrugada por una ruta secundaria que bordea el desierto. El cielo estaba limpio, sin luna, y la carretera parecía una franja recortada sobre tierra negra. El camión respondía bien, estable, como si la carga no pesara nada. A los 20 minutos sentí el primer movimiento. No fue un golpe. Fue un desplazamiento interno, lento, como si algo se acomodara dentro de la caja. Miré los espejos. Nada. La lona estaba tensa, intacta. Me dije que serían los amarres ajustándose con la vibración. 5 minutos después, escuché el primer susurro. No venía de atrás. Venía de abajo, del chasis, como si el sonido viajara por el metal. No eran palabras claras, sino sílabas cortadas, repetidas, probadas una y otra vez. Subí el volumen del radio. La música entró, pero debajo seguía el murmullo, persistente, como una conversación que no quiere ser interrumpida. No escuches, dijo una voz masculina por el radio, que no pertenecía a la canción. Ellos aprenden así. Se me tensaron los hombros. Apagué el radio de golpe. El murmullo continuó. El olor llegó después. No era putrefacción. No era animal. Era un olor limpio, clínico, como ropa recién lavada guardada demasiado tiempo. Un olor que no debería salir de una caja cerrada. Sentí una presión rara en los oídos, como cuando bajas de golpe en un elevador. Tragué saliva y seguí manejando. No quería detenerme. No quería confirmar nada. El segundo movimiento fue más claro. Algo golpeó desde dentro. No con fuerza. Con intención. 3 veces, espaciadas, como si marcara un ritmo. El manifiesto estaba en el asiento del copiloto. Lo tomé con una mano temblorosa y volví a leer la advertencia. No abras si escuchas golpes.
No decía qué pasaba si los escuchabas. Solo lo que no debías hacer. La carretera empezó a estrecharse. No físicamente, sino en mi percepción. Las luces del camión parecían iluminar menos. El asfalto se veía más cercano, más íntimo, como si el mundo se hubiera encogido alrededor del tráiler. «Tenemos frío», dijo una voz nueva, ahora clara, desde la caja. Frené apenas. El camión respondió mal, pesado. El corazón se me aceleró. «No hables», me dije en voz alta. «No respondas». «No necesitamos que nos hables», contestó la voz. «Solo que escuches». Los golpes se multiplicaron. Ya no eran uno o dos. Eran muchos, desordenados, como manos buscando un punto débil. El metal vibraba con cada impacto. «¿Cuántos son?», pregunté sin querer. Me odié por hacerlo. «Menos de los que éramos», respondió la voz. «Más de los que caben». El olor cambió. De limpio pasó a algo más personal. Reconocí notas de mi propio jabón, de mi ropa, de mi sudor. Sentí que el aire de la cabina se espesaba, como si lo respirara más lento. Miré el tablero. Todo marcaba normal. Pero el reloj avanzaba raro. Los minutos se alargaban, se repetían. «Nos transportan así», continuó la voz. «De uno en uno. En cajas cerradas. Siempre creen que es carga». Un golpe más fuerte sacudió el camión. Escuché como algo raspaba el interior de la caja, como uñas sobre metal. «No abras», me ordené. «No abras». La carretera mostró un desvío a una zona de descanso abandonada. Un viejo paradero sin luces, con baños cerrados y mesas de concreto. No tenía planeado parar, pero el camión empezó a reducir velocidad solo. Pisé el acelerador. Nada. El motor seguía encendido, pero el camión rodaba como si alguien lo sujetara desde atrás. «Aquí está bien», dijeron varias voces al mismo tiempo. «Aquí siempre es bien». El camión se detuvo. El silencio fue inmediato. Ni viento. Ni insectos. Ni radio. Solo mi respiración y el sonido suave de algo moviéndose dentro de la caja. «No abras», dijo la primera voz. «Si nos ves, te aprenderemos mejor». Me quedé inmóvil, manos clavadas en el volante. Pensé en bajar y huir, pero sentí que el suelo afuera no era una opción real. Como si la noche misma esperara que eligiera mal. La puerta de la caja se movió. No se abrió. Se deformó. El metal se arqueó hacia afuera, dibujando desde dentro la forma de un rostro presionando. No un rostro humano completo. Algo incompleto, tanteando. «Siempre falta aire», dijo. Y cuando falta aire, se comparte. Sentí un mareo fuerte. La vista se me nubló. El olor llenó la cabina. Me llevé la mano al cuello, como si alguien apretara desde adentro. Pensé en romper el sello. En abrir. En terminar con eso. Y entendí la trampa. No querían salir. Querían que yo entrara. Con un esfuerzo que me dejó temblando, giré la llave y forcé el encendido una vez más. El motor rugió de golpe, como despertando de una pesadilla. El camión avanzó bruscamente. El rostro se desdibujó del metal. Los golpes se transformaron en un lamento largo, decepcionado. Aceleré sin mirar atrás. No paré hasta ver las primeras luces del amanecer. Cuando por fin me detuve en una báscula, bajé del camión sin fuerzas y revisé la caja. Estaba sellada. Intacta. Pero el interior olía a ropa usada. Y en el piso, entre las marcas del metal, encontré algo que no estaba en la lista, una huella de mano, pequeña, marcada desde dentro hacia afuera. Desde entonces, nunca acepto cargas sin descripción. Y cuando manejo de noche, a veces siento que el aire en la cabina se acaba antes de tiempo. Como si alguien, en algún lugar,
siguiera aprendiendo a respirar conmigo. El tramo más peligroso no fue el más oscuro, ni el más solitario. Fue el que conocía de memoria. Había manejado esa carretera tantas veces que podía anticipar cada curva sin mirar los señalamientos. Sabía dónde el asfalto se hundía un poco, donde el viento cruzado empujaba la caja, donde el cansancio se volvía traicionero. Por eso me desconcertó no reconocerla esa noche. No había luna. Las estrellas parecían lejanas, apagadas. El camión avanzaba estable, cargado con grano, peso muerto, nada que se moviera. Yo estaba tranquilo, casi en automático, con la mente flotando entre pensamientos sueltos. Hasta que vi el primer señalamiento. Un letrero viejo, de esos verdes, indicaba un pueblo que no existía. El nombre estaba mal escrito, como si alguien lo hubiera aprendido de oído. Reduje un poco la velocidad, buscando el siguiente letrero para confirmar el error. El siguiente era igual. Mismo nombre. Misma flecha. Distancia distinta. Miré el GPS. La pantalla mostraba la ruta normal, sin desvíos, sin anomalías. El camión seguía exactamente donde debía estar. Pero los señalamientos insistían. El nombre empezó a repetirse cada pocos kilómetros. Siempre el mismo. Siempre mal escrito. Sentí una incomodidad creciente, una presión en la nuca. No era miedo todavía. Era la sensación de estar siendo corregido. El radio encendió solo. No te preocupes, dijo una voz neutra. ¿Vas bien? No pregunté quién hablaba. Esa noche, cualquier respuesta parecía un error. Solo sigue las señales, continuó. Siempre lo has hecho. Las señales siguientes ya no marcaban distancia. Solo el nombre del pueblo, cada vez más grande, más torcido, como si el metal no alcanzara a sostener las letras. Empecé a notar otros cambios. Los reflejos de los postes se repetían igual, idénticos, como si el mismo poste apareciera una y otra vez. El paisaje a los lados se volvió genérico, intercambiable, mismos arbustos, mismas sombras, mismas piedras. El odómetro seguía avanzando. Pero yo no sentía que avanzara. ¿Cuánto falta? Pregunté en voz alta, sin pensar. El radio respondió de inmediato. Depende de cuánto recuerdes. Me sudaron las manos. Pensé en detenerme, revisar el motor, romper la rutina. Pero el camión se sentía bien, demasiado bien, como si detenerlo fuera una ofensa. Vi el primer vehículo detenido. Un tráiler viejo, estacionado a la orilla. Luces apagadas. ¿Cabina vacía? Me acerqué despacio. El camión tenía el mismo color que el mío. La misma marca. El mismo modelo. Incluso la misma abolladura en el costado. Lo rebasé con el corazón acelerado. Miré el espejo. Ya no estaba. El radio habló de nuevo. No te distraigas. Si te miras demasiado, te alcanzas. El siguiente señalamiento ya no estaba a la orilla. Estaba sobre la carretera, sostenido por nada, flotando apenas por encima del asfalto. Las letras temblaban, como si no terminaran de fijarse a la realidad. El nombre del pueblo ocupaba todo. No existe, murmuré. Nunca ha existido. Existe para los que siguen, respondió la voz. Para los que no se bajan. El cansancio me cayó encima como un peso súbito. Sentí los párpados pesados, los pensamientos lentos. El camión seguía avanzando, obediente, sin pedirme nada. Vi casas a lo lejos. No luces. Siluetas. Construcciones bajas, sin ventanas visibles. No había calles que llevaran a ellas. Solo estaban ahí, observando la carretera como espectadores de algo que no entendía. Las casas se acercaron sin que yo girara. De pronto, estaba manejando entre ellas. No había gente.
No había movimiento, pero sentía presencia en cada pared, en cada esquina invisible. Como si algo escuchara desde adentro. El radio bajó el volumen del motor hasta casi apagarlo. Aquí es donde se decide, dijo la voz. Puedes seguir o puedes quedarte. No voy a quedarme, respondí, con más rabia que miedo. Eso dicen todos, contestó. Pero todos siguen. La carretera se estrechó hasta quedar del ancho justo del camión. Las casas se cerraron alrededor, formando un pasillo. Sentí que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Vi personas. No caminaban. Estaban de pie frente a las casas, mirando el camión pasar. No tenían rasgos claros. Sus caras parecían incompletas, como recuerdos mal formados. Son los que no bajaron, explicó la voz. Los que siguieron manejando. ¿Qué les pasó? Silencio. Luego. Llegaron. El camión empezó a desacelerar. Pisé el acelerador. Nada. El tablero marcó una advertencia que nunca había visto, destino alcanzado. No, dije. No es mi destino. Lo será, respondió la voz. Porque nunca te detienes. Comprendí entonces la trampa. No te obligaban a parar. Te premiaban por seguir. Por no cuestionar. Por no romper el flujo. Vi una desviación mínima, casi invisible, entre dos casas. Un camino de tierra, irregular, estrecho. No tenía señalamiento. No estaba permitido. Giré el volante con violencia. El camión se sacudió. El motor rugió como si despertara de golpe. Las casas se deformaron, alejándose, estirándose como una imagen mal proyectada. El radio gritó por primera vez. No hay. Seguí. El camino de tierra era brutal. Golpes secos. El camión sufría. Pero avanzaba. El aire volvió a sentirse real, áspero, frío. Cuando miré atrás, ya no había casas. Solo campo oscuro. Me detuve cuando vi un amanecer pálido. Temblaba. El GPS había vuelto a la normalidad. Los señalamientos eran correctos. Nunca encontré el pueblo. Días después, revisando el camión, noté algo nuevo en el tablero, un nombre grabado con algo afilado, torcido, mal escrito. El mismo nombre del pueblo. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, veo un señalamiento que nadie más ve. Y sé que, si algún día sigo de largo sin dudar, ya no habrá camino alterno. Nunca fui supersticioso, pero siempre respeté una regla no escrita entre camioneros. Si ves una cruz recién pintada al borde de la carretera, no te detengas cerca. No importa si estás cansado, si el motor falla o si alguien te hace señas. Sigues. Siempre sigues. Esa noche rompí la regla sin saberlo. La cruz estaba ahí cuando ya era tarde. Blanca, limpia, sin nombre, clavada justo donde el asfalto se abría en una curva larga. No había flores, ni veladoras. Solo la cruz y una mancha oscura en el suelo que el tiempo no había logrado borrar. Sentí un tirón seco en el volante. El camión perdió potencia de golpe. No se apagó. Se quedó a medias, como si algo lo estuviera sosteniendo en un punto exacto entre avanzar y detenerse. Logré orillarlo apenas, lo justo para no quedar atravesado. El motor seguía encendido, pero el tablero marcaba fallas que no coincidían entre sí. Aceite normal. Temperatura normal. Sistema eléctrico inestable. Bajé. El aire nocturno estaba inmóvil, espeso. No se escuchaban insectos ni viento. La carretera parecía suspendida en una pausa artificial. Caminé alrededor del camión con la linterna del celular, revisando sin encontrar nada evidente. Entonces noté que no había una sola cruz. Había varias. No juntas. No alineadas.
distribuidas a lo largo del tramo, separadas por metros exactos, como marcadores de algo que se repite. Todas blancas. Todas nuevas. Ninguna con nombre. El celular perdió señal y batería al mismo tiempo. No te alejes, dijo una voz detrás de mí. Me giré de golpe. Un hombre estaba de pie junto a la cruz más cercana. Vestía ropa de carretera, botas gastadas, chamarra reflectante vieja. Su rostro era común, cansado, como el de cualquiera que haya pasado demasiadas noches manejando. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Él negó con la cabeza. La ayuda llega después, respondió. Primero viene el intercambio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Intercambio de qué? El hombre miró el camión, luego la carretera, luego las cruces. ¿De lugar? Quise reírme. No salió nada. Mi camión falló, dije. Ya se va a encender. Eso dicen todos, contestó. Justo antes de elegir. Miré de nuevo las cruces. Entendí demasiado tarde, no marcaban muertos. Marcaban paradas. ¿Qué pasa aquí?, pregunté, con la voz más baja de lo que quería. El hombre se acercó un paso. Este tramo no quiere quedarse vacío, explicó. Cada cierto tiempo, necesita a alguien que lo vigile. ¿Que avise? ¿Que sostenga el lugar? ¿Vigile qué? Sonrió sin alegría. A los que vienen. El motor del camión se apagó. El silencio se volvió absoluto. Sentí que el cansancio me caía encima como una losa. No físico. Mental. Como si llevara días sin dormir. El hombre señaló la cruz más cercana. Ahí empezó el turno anterior, dijo. Yo lo tomé hace años. Hoy me toca irme. No voy a quedarme, respondí. No me corresponde. Nadie cree que le corresponde, dijo. Hasta que se detiene. La carretera empezó a cambiar. No se deformó. Se vació. Las líneas pintadas se borraron lentamente, como si alguien las estuviera limpiando con paciencia. Las luces del camión ya no iluminaban hacia adelante, solo hacia el suelo inmediato. Si te quedas, continuó el hombre, no envejeces. No duermes. No avanzas. Solo observas. Avisas. A veces ayudas a que sigan. A veces no. ¿Y si no acepto? Se encogió de hombros. Entonces el tramo te toma igual. Pero sin reglas. Vi movimiento al borde de la carretera. Figuras oscuras, bajas, sin forma clara. No se acercaban. Esperaban. Ellos son los que se fueron sin relevo, susurró el hombre. Los que no entendieron el intercambio. Sentí pánico real, por primera vez. Un miedo profundo, animal. Miré mi camión. Mi trabajo. Mi vida reducida a una cabina silenciosa y una decisión absurda. ¿Cómo te vas?, pregunté. El hombre señaló la carretera. Siguiendo. ¿Y si sigo yo?, negó lentamente. Ya no. El camión no responde porque el lugar te reconoció primero. Las figuras del borde se acercaron un poco más. El aire se volvió pesado, como si costara mover los brazos. Miré la cruz blanca. Sin nombre. Sin fecha. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, derrotado. El hombre respiró aliviado. Nada especial, dijo. Solo quedarte. Y cuando alguien se detenga, decirle que no lo haga. ¿Y si no me escuchan? Nunca escuchan, respondió. Por eso siempre hay cruces nuevas. El amanecer empezó a insinuarse en el horizonte. El hombre comenzó a desvanecerse, como si el primer rayo de luz lo volviera innecesario. Lo siento, dijo antes de irse. Al principio es lo peor. Luego solo pasa el tiempo. Me quedé solo.
No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Días, años, turnos sin reloj. Veo camiones pasar. Algunos se detienen. A otros logro espantarlos. Cada vez que alguien baja, siento el peso del relevo posible. Y cada vez que no lo toman, pinto una cruz más. Blanca. Limpia. Esperando. Hay carreteras que no se olvidan. Aunque intentes dejarlas atrás. Kilómetros donde otros siguieron manejando. Y nunca regresaron del todo. Si estas historias te acompañaron hasta aquí, es porque algo en ellas reconoció tu camino. No las ignores. Antes de irte, deja un like para que estas rutas no queden en silencio. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando relatos que no aparecen en los mapas. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás escuchando? ¿Y qué tema quieres que exploremos en el próximo viaje? Apaga la pantalla cuando estés listo. Pero recuerda, no todas las carreteras terminan cuando el video acaba.